Este es un caso clínico de amenorrea secundaria. Nos cuentan el caso de una paciente que tiene una prolactina y una TSH normales, que no ovula con el test de progesterona, o sea que no es una paciente anovulatoria, que sí ovula cuando se dan estrógenos y progesterona de manera conjunta y cuyos niveles de FSH y LH son bajos. Es por tanto una amenorrea secundaria de origen central, puesto que los niveles de gonadotropinas son bajos. La respuesta correcta no es el déficit congénito de GnRH, puesto que si fuera un déficit congénito no sería una amenorrea secundaria, sino primaria, la paciente no hubiera tenido nunca menstruación, o sea que lo que hay que marcar es tumor hipofisario o hipotalámico. Respecto a las amenorreas secundarias, es interesante conocer el esquema de diagnóstico y entenderlo bien. Lo primero que hacemos cuando viene a nuestra consulta una paciente con amenorrea secundaria es un test de embarazo. De hecho, el embarazo es la causa más frecuente de amenorrea secundaria en una mujer en edad fértil. Si este es negativo, continuamos haciendo un nivel de prolactina y de TSH. Si el nivel de prolactina y TSH son normales y el test de embarazo es negativo, estas patologías quedan excluidas. Lo primero que le hacemos entonces a esta paciente es administrar progesterona, porque la segunda causa en frecuencia de amenorrea secundaria después del embarazo es la anovulación y en concreto el síndrome de ovario poliquístico. Es decir, que si de primeras administramos un test de progesterona, estamos dejando a un lado la mayoría de las pacientes con amenorrea secundaria, que son las anovulatorias. Es decir, con el test de progesterona tenemos menstruación, entonces se trataba de una anovulación o más característicamente de un síndrome de ovario poliquístico. Si con el test de progesterona no obtenemos menstruación, quiere decirse que a esa paciente no solo le falta la progesterona por no ovular y no formar el cuerpo lúteo, sino que además le faltan las hormonas de la primera fase del ciclo, es decir, le faltan estrógenos y progesterona, por lo cual administramos estas dos hormonas juntas, hacemos el test de estrógenos y progesterona. Existen una minoría de pacientes que, a pesar de administrar el máximo de hormonas que se le puede dar a un endometrio para que se descame, no descama y no tiene una menstruación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues obviamente lo que ocurre es un fallo en el órgano diana, es decir, el endometrio de esta paciente a la que se le da el máximo de hormonas posibles no funciona. Estaríamos hablando de una alteración endometrial, bien porque esa paciente tuviera una endometritis crónica, endometritis de repetición, o bien porque tuviera sinequias uterinas, un síndrome de Asherman por regrados repetidos. Lo que suele ocurrir cuando a una paciente se le administra estrógenos y progesterona no es que no menstrue, sino que característicamente las pacientes menstruar, porque si los niveles de FSH y LH son bajos, estaríamos ante un fallo de origen central, es decir, el órgano que produce FSH y LH o su hormona liberadora GnRH, es decir, hipotálamo o hipófisis, estarían dañados y por eso no se producen las hormonas, no se producen estrógenos y progesterona en el ovario y por eso no se puede producir una menstruación. Si los niveles de FSH y LH estuvieran altos, entonces el daño es característicamente ovárico. Es decir, al no producirse estrógenos y progesterona en el ovario, no existe un feedback negativo hacia hipotálamo hipófisis y estos producen FSH y LH en demasía. Recordad que los niveles normales de FSH y LH se sitúan en torno a 10 miliunidades por litro.